Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 1 al 18. Y así dice la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y así obtendrás estima y favor ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. No te canses de que Él te corrija, porque el Señor al que ama corrige, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dichoso aquel que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosas es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y hay paz en todas sus veredas. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y dichosos son los que la retienen. Eso dice la palabra de Dios. Ahora sí, buenos días a todos. Mi nombre es David, yo formo parte del liderazgo acá de la Iglesia Bíblica Urbana y para mí es una alegría enorme poder estar acá compartiendo la palabra de Dios después de ese momento tan central, como ha dicho Jonathan, que es el momento de la lectura de la palabra. Después que leemos un texto que tiene milenios de edad, ahora nos ponemos a intentar hablar un poco sobre él, traerlo un poco a nuestra realidad. Y estamos acá en una serie de verano, en un tiempo en que anhelamos pasarla bien, simplemente pasar un buen rato, disfrutar, es lo que todos queremos. En ese tiempo caluroso nadie está con ganas de, irse a trabajar, pasar el día en la oficina o caminando bajo el sol. Queremos disfrutar, queremos momentos tranquilos. Y en esa serie lo que estamos haciendo es volviendo la mirada a una característica que la Biblia nos muestra como clave para una vida bien vivida, para una vida en la que uno puede pasarla bien. Y en nuestro tiempo no es inusual que se relacione esa cosa de pasarla bien, esa cosa de disfrutar, con algo que tiene que ver más con las emociones o con la impulsividad de uno. Entonces lo que me va a hacer feliz es lo que me dice mi corazón, es lo que quiero hacer ahora, y eso no parece que tiene mucho que ver con sabiduría. Cuando pensamos en sabiduría, a lo mejor es algo que parece muy intelectual, es algo que parece mismo aburrido, ¿no? Pero la Biblia nos muestra una escena muy distinta, porque la sabiduría, según la Biblia, no tiene que ver solamente con lo que pensamos, sino también con lo que hacemos, con lo que queremos y con las consecuencias de lo que hacemos y de lo que queremos. Y la semana pasada vimos un poco sobre qué es la sabiduría. Vimos el contraste que hay entre una vida que es una vida ingenua, una vida que simplemente no se pone a pensar en lo que es la realidad, pero simplemente toma lo que las otras personas dicen. Vimos también la vida necia, que es una vida que es controlada por su propia opinión, sin llevar en consideración la opinión de nadie más, y lo que es una vida guiada por el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, según vimos la semana pasada. Y claro, hay que entender bien lo que quiere decir temor, y si te perdiste la semana pasada, está ahí en redes sociales, puedes mirarlo ahí, porque de hecho esa palabrita es un poco complicada de entender, así que échale un vistazo, creo que merece la pena. Y en el día de hoy vamos a ver no qué es la sabiduría, sino para qué la sabiduría es importante.
¿Para qué debo tener? Porque estamos afirmando que para pasarla bien tenemos que tener algo más que nuestras propias opiniones, que nuestras propias impresiones o instintos, y seguramente más de lo que dicen los demás. No tenemos que guiar nuestras vidas simplemente por la opinión ajena, y eso es casi que un sentido común. Pero, ¿para qué quiero la sabiduría en la práctica? ¿Para qué quiero? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida sabia? ¿Qué cambia eso en mi vida? Bueno, el texto de hoy nos va a decir exactamente, o nos va a dar exactamente una clave para esa respuesta o para empezar. Al fin y al cabo estamos hablando de la vida. La vida nunca es matemáticas, la vida no siempre es muy lógica, pero el libro de Proverbios está ahí para darnos claves de lo que suele pasar. Y entonces hoy vamos a mirar exactamente ese texto que Mariana leyó, pero antes de entrar en el texto, como solemos hacer, vamos a pedirle al Dios, que es fuente de toda sabiduría, que nos ayude a escucharlo, que nos ayude a entenderlo. Por eso te invito a que antes que empecemos a desmenuzar el texto, tengamos un momento de oración. Así que baja tu frente, cierra tus ojos y hablemos con Dios. Señor, muchas gracias por ese día. Gracias porque podemos estar acá delante de tu palabra. Gracias porque tú nos das momentos de alegría, descanso y disfrute, como son las vacaciones, Señor. Tú nos das momentos de pasarla bien, Señor, momentos de tranquilidad, pero también tenemos muchos momentos en la vida que no sabemos lo que hacer, y muchos momentos en que lo que creíamos que nos haría feliz no nos hace. Por eso en esa mañana queremos que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que tú nos enseñes lo que es sabiduría, que tú nos ayudes a amarla, Señor, y a recibirla. Gracias, porque tú eres la fuente de toda sabiduría y no estás lejos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a encontrarte en esta mañana. Edifica tu iglesia a través de tu palabra, como sueles hacer. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. No sé si os pasa también, pero una cosa que me pasa cuando veo una película o una serie que es repetida o que ya la vi muchas veces y que la conozco así de punta a punta, es que muchas veces tengo la sensación de una aflicción por la anticipación del desastre. No sé si ya les pasó, ¿no? Pero es mirar al momento en que tú sabes que todo se va y todo va a cambiar exactamente porque está pasando ese momento y tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes que si no lo pasara, no habría la película o no habría la serie, y aún así tienes que testificar cómo pasa una y otra vez y llega a la misma consecuencia. Son pequeños momentos, pequeños hechos, pero que cambian toda la historia. Y ejemplos hay un montón. Un ejemplo que lo tengo muy, muy cercano es ahora, esas últimas semanas estábamos viendo otra vez con Bea, mi esposa, la serie Friends, que la vimos como 430 veces ya, ¿no? Como suele pasar con los fans de Friends. Y es exactamente la sensación que tengo cuando Ross va a la copistería después de pelear con Rachel. Si ustedes conocen la serie Friends, saben que ese es un momento clave y que va a complicar toda la serie y toda la relación de ellos hasta la eternidad, ¿sí? O con dibujos animados. La película Toy Story 2, y yo sé que es muy específico porque Toy Story 2, bueno, a Dani, que es uno de mis hijos, le encanta Toy Story 2, entonces pasé prácticamente un año de mi vida viéndolo a diario, ¿sí? Y hay una escena en el comienzo en que Woody, que es el protagonista, que está con el brazo roto, va a salvar a un pingüino, y él va a salvar al pingüino con el brazo roto, y por estar con el brazo roto se cae del perro, y por caerse del perro pasa toda la película. Si no se hubiera caído del perro, estaría todo bien, y yo... que se cae del perro, me da aflicción. O si eres muy culto y todos esos ejemplos que te estoy dando parecen una pavada,
pongámonos un poquito más culto. Si Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, no hubiera ido al mercado y escuchado los planes de la hermana de Aliona, no creería que Aliona no estaría, o que la hermana no estaría en casa, que Aliona estaría sola en su casa. No hubiera ido a la casa de ella, no habría crimen, no habría castigo, no habría esa obra maestra de Dostoyevsky. No importa la historia, para bien o para mal. Aquí hablé de mal porque suele impactar más que bien, pero eso también pasa con el bien. Pequeñas cosas en la rutina marcan, pequeñas decisiones que tomamos cambian toda nuestra vida. Pequeños pasos cambian el rumbo de lo que seremos en el futuro y de la alegría o de la desgracia que habremos de sentir. Y si nos pusiéramos a mirar nuestra vida, seguramente nos percataríamos de muchos momentos de esos. Si miráramos a la vida de nuestra familia, seguramente decisiones de nuestros ancestros fueron un efecto cascada que nos trajeron al momento que estamos ahora. Y cuando Salomón empieza a hablar de ese capítulo, está mostrando una realidad que es bastante similar. De alguna manera tiene paralelos con esa realidad de un pequeño hecho que tiene grandes consecuencias, porque él va a hablar de algo que tiene un potencial de resultados que cambian el rumbo de toda una vida. El texto de hoy tiene muchísimo que decir y para no enrollarme siempre lo dejo acá todo escrito porque si no pasaría como 2 horas y media hablando y yo sé que solo disfrutaría yo de eso. Entonces lo dejo todo ahí condensado, pero vamos a pasar por todo ese texto hablando de los versículos y vamos a desmenuzarlo despacio. ¿Sí? Entonces empecemos con el verso 1 y 2, viendo cómo Salomón habla de ese pequeño paso y de la gran consecuencia que va a traer en todo ese texto. El texto dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Salomón trae un consejo sencillo: Hijo mío, no olvide mi ley. Mi ley, no el presidente de Argentina, ¿sí? Y tampoco era la ley de Salomón, porque él no se refiere a una ley que él haya promulgado, sino a la ley del Señor que él aprecia tanto que la considera como suya. Acá Salomón está obedeciendo lo que va a decir Deuteronomio 6, que ya hablaremos de ese texto, pero básicamente él está enseñando y hablando con sus hijos sobre la ley del Señor y va a animar a su oyente, que lo llama hijo, ¿sí?, a que no la olvide, que no olvide lo que dice Dios. Sí, parece algo que es sencillo, parece algo que es pequeño, pero él va a mostrar que tiene consecuencias enormes, porque las palabras que va a usar ahí para describir las consecuencias de ese hecho, los resultados de eso, nos dan una idea que no es solamente de una vida larga. Esa es una parte difícil también, siempre me enrollo con eso de las traducciones, pero Proverbios y la literatura ahí sapiencial es particularmente difícil de traducir. Pero acá, vida larga no tiene el sentido simplemente de una vida que dure mucho, sino de una vida que es plena. Los comentaristas de ese texto de Proverbios van a destacar que años de vida es una expresión ahí que es única de Proverbios y que se refiere a la vida en un sentido más amplio, o a la vida que es placentera, la vida que merece la pena. Entonces, muchos días y años de vida no quiere decir simplemente que vas a vivir hasta los 90, sino que tendrás 90 años que merecen la pena. 90 años que son de disfrute, que tienen sentido. Si a eso le sumamos el concepto de paz, que una vez ya nos los explicó Jonathan aquí, y que es muy conocido entre los teólogos ahí que están siempre sentados en la audiencia, el concepto de shalom, que es la palabra para paz en hebreo, no tiene que ver solamente con la ausencia de conflicto, no tiene que ver simplemente con no estar en guerra, pero sino a un estado de las cosas como deberían ser, a un estado de plenitud. Entonces, si juntamos esos dos conceptos, vemos que la consecuencia de simplemente acordarse de lo que Dios dice es monumental.
Es la consecuencia del simple hecho de guardar lo que Dios dice en el corazón, o en otras palabras, temer al Señor, que es exactamente el principio de la sabiduría, como vimos la semana pasada. Ese paso pequeño que suele ser invisible de considerar lo que Dios dice cuando estamos delante de una situación compleja. No simplemente guiarnos por nuestro corazón o por nuestra lógica y nuestra sabiduría, puede afectar nuestro futuro de maneras impredecibles, de maneras que son difíciles de describir. Es más, enseñar a otros a guardar lo que Dios dice tiene el potencial de cambiar la vida de otras personas. Para los que somos padres, eso tiene un peso enorme, porque nuestros hijos jamás van a poder guardar lo que no conocen. La responsabilidad de compartir y hablar de la ley del Señor, es decir, de lo que Dios nos enseña, está clara en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 es una de las más antiguas confesiones de fe de la Biblia, que va a decir: oye Israel, nuestro Señor es uno, nuestro Señor es Dios, nuestro Señor es uno. Y ese texto va en la secuencia de decir que esas palabras que Dios enseña, nosotros tenemos que enseñarlas a nuestros hijos cuando estamos en el camino, cuando estamos en casa, cuando estamos sentados, acostados, ¿sí? En todo momento tenemos que enseñar a nuestros hijos, y porque eso puede marcar la diferencia entre una vida frustrada y una vida plena. Nuestros hijos no tienen cómo conocer la ley del Señor si uno no la dice. Pero eso no se aplica solamente a personas que son padres, porque no tiene que ver simplemente con una filiación física, sino que también podemos pensar en filiación espiritual. Pablo va a llamar a todos aquellos que él discipula hijos suyos, hijos en la fe. Y Cristo, en la gran comisión de Mateo 28, nos ordena a ser discípulos a los que enseñemos a guardar todo lo que él ha mandado. Todo lo que Cristo ha mandado es exactamente la ley del Señor. Y Cristo nos exige a cada uno de los cristianos que tengamos hijos espirituales, que tengamos personas a las que compartamos la ley del Señor y podamos decir, como dice Salomón: oye, hijo mío, escucha y guarda la ley del Señor, porque eso es la clave para que la vida de alguien que a lo mejor trabaja a tu lado todos los días, la vida de él cambie. La vida de él pase de ser frustrada, o pase de ser perdida, o pase de ser iludida, ¿no? Porque muchas veces es simplemente lo que hay. La gente no se percata de que está yendo a un callejón sin salida hasta que llega a la punta del callejón y no tiene la salida. Nosotros podemos ser la voz que en ese momento va a mostrar que existe un otro camino. Pequeños hechos que tienen grandes consecuencias. Mas el texto sigue, el texto no para ahí. Los versos 3 y 4 van a decir así: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y así obtendrás estima y favor ante los ojos de Dios y de los hombres. Si por un lado Salomón ha iniciado diciéndonos que debemos obedecer la ley, ahora él nos va a decir que no nos apartemos de la misericordia y de la verdad. Y claro, misericordia y verdad, si uno lee de manera superficial, son virtudes importantes. Incluso hace menos de un mes hablamos sobre misericordia. Hablamos que es una de las cosas que Dios requiere de nosotros en Miqueas. Sí, son virtudes que son fundamentales. Pero aquí Salomón está hablando de algo más que virtudes. Porque esa pareja de palabras es extremadamente significativa en el Antiguo Testamento. Porque es la manera que Dios se ha descrito a Moisés en Éxodo 34. Moisés era una de las personas más cercanas a Dios de la historia. Y en un momento él le dijo a Dios: muéstrame tu cara, quiero verte, quiero conocerte más de cerca. Dios dice: mira, no es posible. Si ves mi cara, vas a morir. Mi gloria es demasiada para que un humano pueda soportar.
Pero hagamos lo siguiente. Tú te pones atrás de la peña, yo voy a pasar declarando mi nombre, describiéndome a mí mismo. ¿Sí? El nombre en el Antiguo Testamento, en el mundo hebreo, simplemente era la descripción de una persona, la definición de una persona. Entonces Dios está diciendo, yo me voy a definir a mí mismo para ti, Moisés, mientras paso y verás mis espaldas. ¿Sí? Y piensa, es el Dios infinito, un Dios que no cabe en el universo, que no cabe en palabras. Y Él se va a reducir, Él va a decir, yo me voy a definir. ¿Y qué dice Él sobre sí mismo? Que de todas las cosas que se puede decir, que Él va a referirse como características fundamentales de su persona. Él va a decir que es un Dios lleno de misericordia y verdad. Exactamente esas dos palabritas. Las tengo tatuadas acá, de hecho. Esa es la definición de Dios, es lo que tengo tatuado aquí. Esas dos palabras son la definición de Dios sobre sí mismo. Si hay dos características que nos revelan más sobre el carácter de Dios, son esas palabras. Y claro, cada una tiene una profundidad inmensa. No voy a ponerme a hablar que en hebreo tienen un significado que va mucho más allá de simplemente misericordia y verdad, porque no quiero irme por las ramas. Pero lo que quiero que veáis es, esas dos palabras no están ahí al acaso. Si esas características definen el propio Dios, aquí Salomón nos está llamando a nunca apartarnos del Dios que es fuente de esas características. Si no nos debemos apartar de la misericordia y de la verdad, no debemos apartarnos de Dios, que es la fuente de la misericordia y de la verdad. Tenerlas de una manera que nosotros no tengamos como ignorar. Salomón va a decir que la colguemos en nuestro cuello, que sea algo tan visible a todas las personas que no se puede ignorar, que nosotros la escribamos en nuestro corazón, que sea algo que, a pesar de invisible, no hay nada que pase por nuestras vidas que no vaya a tocar esa referencia. Y a lo mejor al escucharnos eso decimos, claro, ustedes están en la iglesia, entonces les importa la espiritualidad de alguna manera. Es muy importante nuestra relación con Dios, es muy importante tener a Dios cercano, nuestra espiritualidad, etc. Pero Salomón va a mostrar que la consecuencia de esas cosas no tienen relación solamente con Dios. En el verso 4, Él nos va a mostrar que tener Dios cerca restaura nuestras relaciones con los demás, con las otras personas. Nos da favor ante los ojos de los hombres. El pecado que, por un lado, ha roto esa relación, en el Edén, si no se acuerdan o si no conocen la historia, en el Edén una de las consecuencias del pecado fue exactamente una rotura de la relación del hombre con su mujer. Cuando Dios dice, Adán, ¿qué hiciste? Adán, ¿por qué comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Cuál es la primera cosa que él hace? Señala a su mujer y dice, fue la mujer que me diste o que me has dado. Acá, esa relación que es rota tiene sus efectos revertidos por quién Dios es y por su simple presencia a nuestro lado. Por la simple presencia de misericordia y verdad a nuestro lado, tenemos los efectos del pecado siendo revertidos. Mas el texto no se detiene en ese punto y seguimos con él. Los versos 5 a 8 vemos confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal, porque eso será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. En el punto anterior, vimos que Salomón nos dice que la relación con Dios tiene el potencial de restaurar nuestra relación con los demás. Aquí tenemos la claridad de que confiar en el Señor también tiene el potencial de restaurar nuestra relación con nosotros mismos. Y eso no tiene que ver con ni esquizofrenia ni nada del estilo.
porque nosotros siempre estamos peleando con nosotros mismos. Es verdad que uno de los efectos más visibles del pecado nuestros días es ver cómo estamos insatisfechos con quiénes somos y con cómo somos. Nuestra prudencia, nuestra sabiduría nos va a decir que lo que nos hace feliz son cosas que de hecho no lo hacen. Son cosas que de hecho cuando uno llega, alcanza, la toca, dice, no era exactamente eso. Crees que vas a llegar a un grado, que vas a llegar a una posición en el trabajo, que vas a llegar a una estructura familiar, que vas a llegar a una jubilación y entonces vas a ser feliz, pero no es así. Llegas ahí, no es que no lo disfrutes, no son cosas malas, son cosas buenas, pero eso no te da plenitud y cuando te percatas de eso, te rompes. Nos rompemos cuando confiamos en nuestra propia sabiduría. La sabiduría de nuestra opinión popular nos va a decir que lo que sentimos es verdadero y todo lo demás está equivocado. La típica narrativa de no, sigue tu corazón, tienes que descubrir quién eres y que lo que dice tu corazón es verdad. Y aunque la realidad diga lo opuesto, no importa. Lo que importa es lo que tú crees. Lo que importa es tu verdad. You do you. Seas tú mismo, ¿no? Pero lo que pasa es que la realidad se impone. Lo que pasa es que por más que queramos mentirnos, es así que se pronuncia, creo, ¿no? Perdón por el español. Por más que querramos mentirnos, la realidad es la realidad. Por más que querramos que los otros crean en la mentira que creemos nosotros adentro de nuestro corazón, nadie es obligado a participar de nuestra locura. Y cuando esa realidad se impone, nos lastimamos y nos frustramos. Pero confiar en el Señor de todo corazón nos lleva a una restauración. Como enfermos que reciben algo que les quita el dolor. Como cuando nos vamos a urgencias con, un quiste o una piedra en el riñón o cualquier cosa así, muriendo de dolor, y te dan aquella medicina que te lleva a Narnia, ¿no? Que te hace sentir cosas que no sientes normalmente, pero que te quita el dolor como con la manito. O como cuando empezamos con un antibiótico, estás con aquella sinusitis que te mata, congestionado, empiezas con el antibiótico y después de un día parece que no pasó nada. Ese es el efecto de confiar en el Señor. Es salud para nosotros, es restauración de mente y de corazón, es restauración de cuerpo y de alma. Y no importa cuán retorcidas sean nuestras veredas, como va a decir ese trecho, no importa cuánto hayamos torcido nuestras vidas, Él las hace derechas. El potencial de Dios cerca es el potencial de que no importa cuán lejos hayamos ido, no importa el lío que hayamos hecho con nuestra vida, Él hace nuestras veredas derechas. Y es una cosa que voy a repetir una y otra vez. Nadie ha ido demasiado lejos. Uno nunca puede llegar a ir demasiado lejos para Dios. No importa cuán distorcida sea tu mente, cuánto te hayas lastimado y lastimado personas alrededor tuyo. No importa si has elegido vivir de una forma que te destruye. Si hoy confías en Dios, Él restaura tu camino. Él restaura y hace derechas tus veredas. Él cambia tu dirección. Él cambia tu destino. Y el texto nos va a mostrar cómo se refleja eso en la práctica. El texto nos va a mostrar la consecuencia práctica en la vida de aquel que es tocado, de aquel que elige dar ese pequeño paso de tener a Dios cerca suyo en todo momento. A partir del verso 13, Salomón nos dice así: dichoso aquel que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, y sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella.
Larga vida hay en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y hay paz en todas sus veredas. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y dichosos son los que la retienen. Dichosos los que la retienen. Como hemos dicho, no es inusual pensar que cosas espirituales tienen efectos más subjetivos, ¿no? Entonces Dios va a restaurar mi vida, claro, sí. Entonces voy a sentir mi relación con Dios distinta, o la manera como me voy a sentir sobre mí mismo y la manera como voy a encarar la vida va a cambiar. Sin embargo, en ese trecho Salomón nos muestra que tal cual las obras que hablamos en el inicio, tal cual Toy Story 2 o Friends o Crimen y Castigo o lo que quieras, esa decisión de cambiar la vida, de caminar y buscar sabiduría, puede tener un cambio en la vida impredecible, y no solamente en un sentido subjetivo, sino en un sentido muy, pero que muy objetivo. Y Salomón lo pone en palabras que a lo mejor, yo no me animaría a poner hoy día, con tantas distorsiones que ya hicimos a la teología y con tantas predicaciones que dicen que Dios te quiere hacer rico o algo así, del estilo. A lo mejor no me animaría a ponerlo en esas palabras, pero Salomón lo pone, porque puede ser que sea esa la consecuencia. Él va a decir que la consecuencia de caminar con el Señor, de encontrar su sabiduría, es reconocimiento de los demás, es recursos y éxito financiero, es una paz que va más allá de lo que se puede explicar, es un gozo que no depende de las situaciones alrededor, tiempo suficiente y fuerza suficiente para disfrutar de todas esas cosas. Esa es una descripción que está lejos de ser una descripción subjetiva y espiritual solamente, sino que toca lo que es el tuétano de una vida bien vivida, lo que es verdaderamente pasarla bien. Si pasarla bien no es tener a gente querida que te reconoce y te quiere también, tener dinero para hacer lo que quieras con ellos, tener tiempo y salud para disfrutar de esos momentos, si eso no es pasarla bien, yo no sé lo que es. Eso es lo que Salomón dice que es consecuencia de caminar en sabiduría. Y claro, tenemos que acordarnos que el libro de Proverbios no es un libro de causa y consecuencias, no es un libro de promesas, no es un libro de haz esto y esto va a pasar, es un libro de sabiduría. Y parte de la sabiduría es acordarse que la vida es impredecible del todo. Pueden pasar cosas que no están en lo que debería pasar. Pasan cosas raras en nuestras vidas. Sí, no siempre tenemos el control de las consecuencias y no siempre recibimos aquello que esperaríamos recibir. Mas seguramente la vida considerando al Señor en nuestros caminos, la vida buscando sabiduría, lo que es lo mismo que decir la vida temiendo al Señor, nos lleva a una consecuencia mejor que cualquier alternativa. Porque las cosas que nos van a pasar, nos van a pasar. El mal que nos va a sobrevenir, nos va a sobrevenir. Eso, siguiendo al Señor o no siguiéndolo. Ahora, pasar por el mal con Dios a tu lado va a ser mejor. Te va a dar un sentido mejor. Te va a dar fuerzas, te va a dar significado, te va a dar crecimiento de otra manera. Pero parece que falta eso aquí, ¿no? Parece que cuando hablamos de cosas buenas, ¿dónde están las cosas malas? Empezamos a hablar de las bendiciones, pero ¿dónde está la vuelta? Porque la vida no es un camino de rosas. La vida tiene otras cosas. No hablamos solo de cosas positivas, están los momentos difíciles. ¿Y será que Dios nunca nos hace pasar por momentos retadores o por momentos menos placenteros en la vida? Como siempre, el texto tiene respuesta para eso. Y para caminar hacia la conclusión del mensaje, vamos a ver los versos 11 y 12, para caminar al fin. El verso 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. No te canses de que Él te corrija. Porque el Señor al que ama corrige, como el Padre al Hijo a quien quiere.
Uno de los puntos de más estrepitoso fracaso que tenemos en nuestro tiempo es la inhabilidad de los padres en reconocer una realidad muy pero muy básica, que es que si no permites que tus hijos sufran las consecuencias de sus decisiones, él no va a aprender. Si no permite que tu hijo sufra las consecuencias de sus malos hechos, él no va a madurar. Si siempre lo consientes, si siempre se libra de su inmadurez, si siempre está papá para intentar ver cuál es el sentimiento puro por detrás de algo que fue un hecho malo, le costará muchísimo madurar, le costará muchísimo crecer. La educación, el proceso de madurar, el proceso de formar sabiduría conlleva sufrimiento y conlleva lidiar con las consecuencias de decisiones estúpidas, de decisiones malas que tenemos a diario. Y en la realidad de la vida adulta, nadie nos libra de esas consecuencias. A pesar que muchas veces queremos librar a los hijos, cuando uno crece, nadie está ahí para decir, no, la verdad es que a lo mejor estaba pensando, sintiendo otra cosa. Ahora Dios no es un padre necio, Dios es un padre sabio. Y Él no va a dejar ese sufrimiento que pasamos, porque siempre lo pasamos, porque siempre metemos la pata. Él no lo va a dejar como algo sin sentido, sino que lo usa para moldearnos, que nos usa para instruirnos. Esa palabra de disciplina que encontramos ahí en particular tiene el sentido de instrucción, no de punición. Tiene sentido de instrucción. Hay una otra palabra que tiene sentido más punitivo. Es decir, que Dios está usando momentos malos, momentos de corrección, de instrucción, las consecuencias negativas de los malos hechos que tenemos, y nos brinda una oportunidad de crecer con ellos, una oportunidad de ver su amor en el medio del dolor. Él está a nuestro lado para hacer derechas nuestras veredas, mismo cuando caminamos por senderos retorcidos. Él está ahí para enseñarnos a través del dolor. Y cuando nuestro Padre nos instruye, eso no es algo que debamos menospreciar. Es lo que va a decir Salomón en ese texto. Sin embargo, aquí también tenemos un problema. Porque si la corrección que recibimos fuera proporcional a nuestros errores, el resultado no sería sabiduría. El resultado sería destrucción. Porque si hay algo que somos muy expertos, es en cómo errar de maneras muy creativas, de maneras que uno pensaría, mismo en las mejores cosas que hacemos, mismo en sentimientos puros, en la creación de hijos, como estamos hablando ahora. ¿Quieres proteger a tu hijo? ¿Cómo eso puede ser algo malo? Lo hacemos malo. ¿Cómo alguien puede hacer religión algo malo? Estamos acá intentando servir a Dios y alabarlo y entender su palabra. Mira la historia de la iglesia y vas a ver que mucha gente que decía que quería hacer eso, metió la pata así, que de una manera impresionante. Nosotros somos profesionales en errar. Somos profesionales en hacer lo malo. Podemos tomar el elemento más inofensivo y torcerlo. Pecamos en hechos, pecamos en omisión, pecamos en intención. Mas si es así, ¿cómo Dios podría usar todos esos errores para instruirnos y no simplemente destruirnos con la consecuencia de ellos? La respuesta está en un descendiente de Salomón, en alguien que era su hijo, pero a la vez la conclusión de lo que dijo. Es el propio Dios Hijo la respuesta. Jesucristo, que por ser infinito y todopoderoso, fue capaz de soportar el castigo de nuestra iniquidad y de nuestra necedad, y la ha recibido en nuestro lugar. Jesús se hizo como uno de nosotros para cargar con las consecuencias de nuestra estupidez, de nuestra ingenuidad, de nuestro corazón torcido. Cristo se hizo como uno de nosotros para soportar las consecuencias de nuestra maldad, para que Dios no nos viera más simplemente como reos culpables, sino como hijos adoptados y amados, al que Él puede corregir a su momento, al que Él puede llevar a instrucción a través de sus malos hechos. Por eso estamos seguros que cualquier sufrimiento que pasemos, cualquier cosa
mala que pasamos no es una punición de Dios, porque si Cristo ya ha pagado el precio de nuestra necedad, Dios no nos los va a cobrar. Dios no nos va a castigar por nuestro pecado, porque ya ha castigado a Cristo, sino que Él, considerando nuestras capacidades y estando a nuestro lado como Padre amoroso, no va a simplemente decir que no vamos a asumir las consecuencias de nuestros hechos, porque los hechos que hacemos, lo hacemos y tienen consecuencias concretas, ¿sí? Pero Él hace que las consecuencias de esos hechos sean lecciones para nuestro crecimiento e instrucción. No nos pune, sino que lidia con nuestra condición de tal manera que la consecuencia de nuestro pecado no nos abrume y nos aplaste. Y por eso, si el amor de Dios, como dice ese texto, que el Señor al que ama corrige, si el amor de Dios se puede ver en la corrección, nosotros podemos ver un amor infinito cuando miramos a la cruz. Porque en Jesús Dios ha corregido completamente toda la maldad. Tenemos toda la corrección en un momento. Tenemos toda la punición pinchada en un segundo en la historia. Y en ese momento tenemos el amor infinito revelado. Y testificamos un amor que no solamente es infinito en teoría, pero que nos transforma. Un amor que es tan poderoso que nos moldea a la imagen de aquello que recibimos. Nosotros vimos en la serie pasada que Dios nos requiere virtudes, pero Él mismo nos otorga las virtudes que nos requiere. Acá, Cristo nos ofrece sabiduría y nos dice, busca la sabiduría que te estoy dando. Busca la sabiduría y el amor que te transforma y que te es dado gratuitamente. Es exactamente a eso que somos invitados hoy, a vivir conforme a esa sabiduría que ha sido entregada por nosotros. Y es precisamente esa la razón de amar, de apreciar y buscar la sabiduría, porque con eso somos llevados a disfrutar de todo ese cambio absurdo, enorme e impredecible que esa sabiduría conlleva. Un cambio que no tiene que ver solamente con nuestra relación con Dios, pero que cambia toda nuestra vida y nuestra capacidad de disfrutarla ahora y hoy. Somos llevados a vivir vidas que reflejan ese amor mientras disfrutamos de las consecuencias de ese amor. Y dichosos seremos si encontramos esa sabiduría. Dichosos seremos si encontramos ese Cristo.